¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver el título, vamos a estar hablando acerca de un punto de vista que tenía Elena G. de White sobre lo que ella llamaba la fraternidad médica, ¿sí? A mí realmente me llamó mucho la atención este lenguaje utilizado por Elena G. de White por allá por principio del siglo XX acerca de la comunidad científica, la comunidad médica en particular de su época. Sí, voy a hacer el hincapié, voy a hacer el paréntesis de que está hablando de la fraternidad médica de su época. Y ella habla acerca de la sociedad médica y hace una comparación con respecto a los médicos misioneros que tenían que salir de las instituciones adventistas para ir a proclamar el evangelio y para ir a promover la salud de las personas. Y ella hace una comparación realmente muy interesante en una de sus citas, en uno de sus libros, que tiene que ver con consejos sobre salud, y realmente me pareció algo que es digno de compartir. Y yo quiero llamar a todos aquellos que están viendo este video a que dejen sus comentarios para ver qué opinan. Yo quiero saber, según su opinión, según la forma de ver de cada uno, qué piensan sobre estas declaraciones. Si son declaraciones que solamente van dirigidas a la sociedad médica de su época, o son declaraciones que pueden tener relevancia en nuestros días también. Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que fueron escritas estas palabras. Sabemos que la medicina ha cambiado mucho desde aquella época, que han habido muchos avances científicos y tecnológicos, y sobre todo yo creo que el avance más importante de la ciencia médica ha tenido que ver con la higiene y la alimentación. Creo que es lo que ha prolongado la vida de las personas, ¿no? De un promedio de vida de 40 años, hoy tenemos un promedio de 80 años, sí, o un poquito menos, pero la gente puede llegar a vivir hasta 100 años si cuida su alimentación y su higiene, ¿sí? Sus ejercicios y todo ese tipo de cosas. Creo que el avance de la medicina va más por ese lado que por la farmacología, pero más allá de eso, me gustaría compartir estas citas con ustedes y sobre todas las cosas, si hay alguien que forma parte hoy de la comunidad médica que está viendo este video, profesionales de la salud, que dejen sus comentarios sobre esto que vamos a leer a continuación. Yo se los voy a poner en pantalla, me voy a correr un poquito para que ustedes puedan ver la captura, ¿sí? Yo lo voy a leer directamente de la página oficial de Elena G. de White, ¿sí? Esta es la página oficial de Elena G. de White, y ahí se menciona el libro Consejos sobre la Salud, ¿sí? Ahí está en la página 312. Yo voy a compartir con ustedes estas declaraciones de Elena G. White. Es un párrafo, son un par de párrafos muy cortos. Este apartado lleva por título La Biblia como consejera, como lo pueden ver ahí. Y yo voy a ir compartiendo, voy a ir comentando mi punto de vista, pero me interesa saber el punto de vista de ustedes. Así que ya saben, espero sus comentarios sobre esta cita. ¿Qué piensan? ¿Esta cita aplica a nuestros días o es una cita completamente relacionada con la medicina de aquella época? ¿Sí? Vamos a leerla. Lo primero que dice es algo bastante lógico, bastante obvio. Dice: Dios desea que los que se desempeñan como misioneros médicos del Evangelio aprendan con diligencia las lecciones del Gran Maestro. Deben hacerlo si desean encontrar paz y reposo. Al aprender de Cristo, sus corazones se llenarán de la paz que solamente Él puede proporcionar. Bueno, esto es algo obvio, ¿sí? Los médicos misioneros que se preparaban en las instituciones adventistas para salir a no solamente curar el cuerpo, sino curar el alma también, ¿sí? Ayudar en la obra de restaurar la salud, tenían que aprender de Cristo para tener paz. O sea, no podemos ayudar a otros si nosotros no estamos en paz con Dios, ¿no? Ahora viene lo interesante. Ella va a hablar acerca de los libros que tienen que leer aquellos que estudien medicina, que estudien el arte de curar, el arte de sanar. Y ella dice lo siguiente: el libro que es indispensable que todos estudien es la Biblia. Estudiad con reverencia y temor piadoso. Resulta el mayor de todos los educadores. La Biblia es el libro más importante, según Elena G. White, para los que estudian medicina. En ella no hay engaño, sus páginas rebosan de verdad. Deseamos obtener conocimiento de Dios y de Cristo, a quien Él envió al mundo para vivir y morir por los pecadores. Un estudio fervoroso y diligente de la Biblia es necesario para obtener este conocimiento. Bueno, la Biblia es el libro más importante, y hasta acá todo bien con la cita. Hasta acá todo bien porque, bueno,
cualquiera diría, bueno, es el más importante, y después vienen todos los otros libros de medicina que son necesarios para poder aprender a ayudar a la gente, ¿no? A curar a la gente. Pero vamos a continuar, porque ahora es donde se pone un poquito más escabroso, y me gustaría saber sus comentarios, sus opiniones respecto a esto, porque me gustaría saber qué piensan. Sobre todo, opinen todos los que quieran, pero sobre todo me interesan las opiniones de los profesionales de la salud sobre estas declaraciones que vamos a leer a continuación. Fíjense lo que va a decir ahora sobre otros libros. Muchos de los libros que se amontonan en las grandes bibliotecas confunden la mente más de lo que ayudan al entendimiento. O sea, la mayoría de los libros, o muchos de los libros, confunden más de lo que ayudan. Entonces dice, sin embargo, hay personas que gastan grandes sumas de dinero en la adquisición de tales obras y emplean años en su estudio, cuando tienen a su alcance el libro que contiene las palabras de aquel que es el alfa y la omega de la sabiduría. El tiempo pasado en un estudio de esos libros podría emplearse mejor en conocer aquel cuyo conocimiento adecuado es vida eterna. Únicamente los que adquieran este conocimiento podrán escuchar las palabras estáis completos en él. Colosenses 2:10. Bueno, acá es donde se empieza a poner quizá complicada la cuestión. ¿Qué es lo que está diciendo Elena G. White? Que muchos de los libros que se estudian para aprender la medicina, vuelvo y repito, en aquella época, no ayudaban demasiado, estorbaban más de lo que ayudaban, y que gente que se pasaba años leyendo estos libros hubiera aprovechado mejor el tiempo si se hubiese dedicado a conocer a Dios y a Cristo a través de su palabra. Entonces, vamos a seguir y vamos a ir al meollo de la cuestión. Fíjense lo que dice en esta cita. Estudiad más la Biblia y menos las teorías de la fraternidad médica y gozaréis de mejor salud espiritual. En esto es lo que yo me quiero detener. Elena G. White dice que deberíamos estudiar, o deberían todos, ¿no? Pero sobre todo los que se van a dedicar al tema de la salud y la medicina. Estudien mejor la Biblia y menos las teorías de la fraternidad médica. Esto es algo interesante y me gustaría saber sus opiniones al respecto, porque sin duda muchas cosas en la medicina han cambiado desde la época de Elena G. White. Pero si había algo que abundaba en la época de Elena G. White en las teorías de la fraternidad médica, y que estaban en ebullición, ¿sí? En la época de Pasteur, en la época de Koch, era la teoría del germen, ¿sí? El germen como causante del problema. Ustedes saben que hubo gran debate en la fraternidad médica sobre este tema. Y esa teoría del germen está intacta, no solamente intacta, ha cobrado fuerza y poder institucional hasta el día de hoy, poder estatal. Hasta los gobiernos protegen la teoría del germen, por la fuerza, ¿sí? Por las armas. Entonces, me llama mucho la atención esta cita porque dice, estudiad más la Biblia y menos las teorías de la fraternidad médica y gozaréis de mejor salud espiritual. Pregunta, ¿hay teorías de la fraternidad médica de la época de Elena G. White, de la época de principios del siglo XX, que existan hasta el día de hoy, que puedan seguir causando problemas más que beneficio? Bueno, esto es un tema interesante para revisar. Dice, vuestra mente estará más clara y vigorosa, si estudiamos la Biblia, ¿no? Mucho de lo que se abarca en un curso de medicina es positivamente innecesario. ¿Cómo serían los cursos de medicina de la época de Elena G. White para que ella los llame en su mayoría innecesario? Los estudiantes de medicina dedican una gran cantidad de tiempo a un aprendizaje que es inútil. Inútil. Esto es muy interesante. Elena G. White era una mujer sencilla. Si bien había escrito muchos libros, ella no terminó el 4º grado, o sea, no tenía estudios superiores. Todo el conocimiento que había recibido lo había recibido de la palabra de Dios, ¿sí? De la Biblia. Y ahora ella dice que en los cursos de medicina hay teorías que no deberían ser estudiadas y que mucho de lo que aprenden en ese curso de medicina es inútil, no tiene ningún sentido, ninguna importancia. Por eso ella dice, lean más la Biblia que los libros de la fraternidad médica. Entonces sigue diciendo, muchas de las teorías que aprenden pueden compararse en valor a las tradiciones y máximas enseñadas
por los escribas y fariseos. Muchas de las compilaciones con las que tienen que familiarizarse perjudican su mente. ¡Wow! ¿Qué cosas hay en los libros de medicina o qué cosas había? Puede ser que ya no estén. Yo quiero saber qué opinan sobre esto. Pero ¿qué cosas había en los libros de medicina que tenían que estudiar los que se preparaban para ser médicos, que podrían compararse a las máximas enseñadas por los escribas y fariseos? ¿Qué cosas habrá? A mí me viene una a la mente que tiene que ver con esta cosa de los fariseos, de que si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, ¿sí? Tenían un cuidado extremo, excesivo, por lo que ellos llamaban una contaminación. Ellos no se daban cuenta de que no era lo que entraba en la boca lo que contaminaba al hombre, ¿sí? Sino lo que salía del corazón. Ellos no entendían que la rebelión del hombre, que los malos pensamientos, que el egoísmo que surgía del hombre era lo que contaminaba y deterioraba al ser humano. Entonces era verdad que ellos no tenían que comer animales inmundos. Es verdad que no tenían que tocar insectos inmundos que estuvieran muertos, y por eso colaban el mosquito, ¿sí? Pasaban el agua por un tamiz para colar el mosquito, ¿sí? Pero ellos no se daban cuenta de que mientras hicieran todo eso, esa minuciosidad para controlar hasta el último rasgo de contaminación, pero si ellos no entregaban su corazón a Dios, estaban contaminados igual, estaban tan enfermos como un leproso, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la sanidad y la enfermedad era de adentro hacia afuera. Era de adentro hacia afuera. Los fariseos no veían eso. Para los fariseos era toda una cuestión de asepsia. Era toda una cuestión de contaminación. Si tocas esto, no tocas lo otro. Y Jesús vino y le dijo, miren, ustedes pueden no tocar nada, pero si en su corazón ustedes tienen deseos de matar, tienen deseos de adulterar, deseos de robar, etc., ustedes son como sepulcros blanqueados, podridos por dentro. ¿Será algo referente a esto lo que Elena G. White dice, que la fraternidad médica en sus libros tiene tradiciones y máximas comparables a las de los escribas y fariseos? Yo quiero saber sus opiniones. Déjenme en sus comentarios qué opinan sobre lo que decía esta mujer al principio del siglo XIX sobre lo que era conocido como la fraternidad médica. Vamos con la última parte. Dice lo siguiente: Dios me ha estado presentando estas cosas durante muchos años. En nuestros colegios e instituciones médicos necesitamos hombres que posean un profundo conocimiento de las Escrituras, hombres que hayan aprendido las lecciones enseñadas en la palabra de Dios y que puedan enseñar estas lecciones a otros en forma clara y sencilla, tal como Cristo enseñó a sus discípulos el conocimiento que Él consideraba más importante. Cuando leemos esta cita, reflexionamos sobre estas palabras y miramos a Cristo, que fue el médico de los médicos. Él fue el médico más grande. Él sanaba con su palabra, Él sanaba con un poquito de barro, Él sanaba con su saliva, con agua, Él sanaba simplemente con el perdón de los pecados. Y cuando Cristo nos enseña en la Biblia, cuando nos enseña en su palabra, en el Nuevo Testamento, vemos que lo que Él más quiere lograr en las personas para que sean sanas es el perdón de los pecados. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. El perdón de los pecados, la paz con Dios, es evidentemente el eslabón necesario, primario, en toda sanidad, en toda recuperación. Así que bueno, unas citas muy interesantes de Elena G. White. Me gustaría que ustedes puedan dejar sus comentarios. Esto está en Consejos sobre Salud. Está en la página de Elena G. White, Consejos sobre Salud, página 312. El título es La Biblia como consejera. Y lo que más me llama la atención realmente de estas citas son estas declaraciones de Elena G. White de las teorías de la fraternidad médica, ¿sí? Lean más la Biblia y no tanto los libros que contienen las teorías de la fraternidad médica, que se comparan, que se parecen en mucho a las teorías y máximas de los escribas y fariseos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Esta cita es una cita obsoleta? ¿Es una cita que se aplica a la medicina del siglo XIX y principio del siglo XX?
donde se usaban todo tipo de venenos como medicamento, donde se sangraba a la gente. Quiero saber sus opiniones, déjenme sus opiniones en los comentarios y si piensan que algo de esto se aplica a la medicina o a la fraternidad médica de nuestros días. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, déjenme acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos viendo en un nuevo video. Hasta la próxima.